Vamos a Santiago, y sí, vamos a Santiago capítulo 1. Y te voy a contar que hemos estado viendo hasta este momento en beneficio tuyo, que quizás estás incorporando al estudio del libro de Santiago. Esta es una carta increíble. Habla sobre la madurez cristiana, y el papel que las pruebas tienen en la madurez cristiana es el tema específico del capítulo 1. Y hemos aprendido varias cosas, y lo hemos aprendido contestando algunas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan algunas cosas a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me operan de emergencia en una circunstancia como en la cual yo no quisiera meterme? ¿Verdad? Que hemos definido la prueba de forma sistemática de la misma manera. Una prueba es una crisis que tú no te causaste. La crisis no te la causaste tú. O sea, si tú, y he usado la misma analogía vez tras vez, el mismo ejemplo, si tú has fumado 40 años y tienes cáncer de pulmón, no es una prueba de Dios, es una consecuencia del mal uso de tu cuerpo. Pero hay crisis que tú no te causas. O sea, hay crisis que vienen a tu vida. Un abandono o una circunstancia difícil, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué te pasa a mí? ¿Por qué a mí? Y luego, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque no sé cómo reaccionar en la prueba. Y vimos cómo Dios dice: si tú no sabes a quién acudir, pregúntale a Dios. Y Él da a todos la sabiduría abundantemente sin reproche. Le preguntas en oración, Él te responde por medio de la palabra. ¿Y de qué se trata esto de las pruebas? Bueno, dice Santiago, no se trata de una condición humana, se trata de la condición en la eternidad. Por eso, ya sea que tengas dinero o no tengas dinero, ese no es el asunto. La clave es, dice Santiago, es la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman, aquello que vamos a recibir en la eternidad. Aprendimos también que debo tener en cuenta que cada prueba es una tentación. Quizás, si puedo ponerlo desde la perspectiva de instrucciones claras, hemos visto que las pruebas te maduran, por eso enfrenta cada prueba con gozo. Hemos visto que cuando no sepas qué hacer en una prueba, pregúntale a Dios, Él tiene una respuesta. Hemos visto que el propósito final de tus pruebas no es tu condición terrenal, sino la eterna, y que cuando eres probado, cada prueba da opción de una tentación. Y también eres tentado. Entonces Dios no te ha dejado solo en la tentación. De hecho, Santiago capítulo 1 versículo 17, el contexto dice, terminamos leyendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Vamos a utilizar este término en unos momentos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre de las luces, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que va a decir Santiago es: Dios nos ha dicho por medio del Espíritu y de la palabra qué hacer. Entonces ahora vamos a aprender que debemos ser dóciles a las instrucciones que Dios te da en la prueba. Debes ser dócil. Yo espero que salgas de aquí con una sola idea muy clara hoy en la mañana. Dios te va a decir algunas cosas que a veces no te gustan, y Él tiene razón. Él tiene razón, aun si lo que te dice no le gusta a tu carne. Esta actitud de docilidad ante las pruebas es una de las circunstancias más complejas que hay, porque especialmente en nuestra cultura, creo yo, la docilidad está asociada con la debilidad. Muchos creen que ser dócil es ser débil, pero eso no es cierto. Dice la Biblia que ser dócil es algo bueno. Dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es aquel que tiene la sabiduría, ya se la pidió Dios, pero ahora no solamente tiene la sabiduría, es dócil. Está dispuesto a escuchar sin poner muchos peros, sin poner muchas trabas a Dios, y decir: está bien, Señor, yo estoy dispuesto a que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. El problema es que cuando pasas por una prueba, uno a veces no quiere la parte dura de la respuesta de Dios. Uno quiere el consuelo. Yo lo he preguntado toda la mañana, entonces lo voy a preguntar aquí. ¿Cuántos aquí, como esa es mi experiencia reciente, cuántos aquí han sido operados alguna vez? ¿Alguna vez? Wow, casi todo, ¿verdad? Ha sido la realidad. Yo no había sido operado, entonces ahora me entiendes y ahora te entiendo. Una operación regularmente es una crisis que tú no buscaste. O sea, yo no sé cuántos entraron a un hospital diciendo: no habrá alguien aquí que me opere, por favor, ¿verdad? He estado pensando que es necesario operarme. Siempre es una circunstancia que no buscaste.
Y después de la prueba, después de la crisis, lo que uno quisiera es que a uno lo cuidaran. ¿O no te pasa eso a ti? ¿Verdad? O sea, uno quisiera el consuelo, ¿verdad? Que alguien llegue y te abrace y te lleve sorbetillo, o no sé, algo ahí, ¿verdad? Por eso fíjate, por eso en las pruebas todos quisiéramos consuelo. Todos quisiéramos consuelo. Todos nos encanta esas expresiones, nos encanta esos cantos donde dice que he despertado entre los algodones del pastor, ¿verdad? Porque ahí Dios nos está cuidando. Pero si eres honesto y te vio un buen médico, el médico te consoló. ¿Cuántos aquí pasaron por un médico que al final de todo el médico te abrazó y te dijo, mire, ya va a ver, todo va a salir bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que el médico te da? Te da instrucciones, medicina, y algunas de las instrucciones que te dan no te gustan. O sea, de repente el médico te dice, mire, para que usted se cure de esto, tiene que hacer esto y esto y eso, se lo tienen que inyectar 3 veces al día. Y entonces después ¿y eso por cuánto tiempo, doctor? Tranquilo, 3 semanas nada más, te dice, ¿verdad? Y entonces después uno dice, aquí yo me siento como un alfiletero, ¿verdad? Nadie quisiera esto. Pero los doctores entienden que el consuelo no es lo que nos cura. Lo que nos cura es la instrucción de la verdad, que en la Biblia se llama el consejo. Entonces, aunque todos quisiéramos consuelo, lo que más necesitamos es a menudo, además de consuelo, el consejo de la verdad. Y Dios es un médico. Sí hay un aspecto de Dios que nos consuela en la prueba, pero hay un aspecto de la relación con Dios donde Dios lo que nos da es el consejo de la verdad. Y la verdad a veces no nos gusta. En el contexto más inmediato de lo que vamos a estudiar, hablamos de la tentación, del pecado que puede haber en medio de la prueba. Y yo te recuerdo lo que dice Proverbios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sabes que aquí están los dos elementos. Misericordia es el equivalente de consuelo y verdad es el equivalente de consejo. O sea, las dos cosas son importantes. Consuelo es importante, pero necesitas que alguien te diga la verdad sobre cómo salir de un problema. Dice, con eso es que se corrige el pecado. Cuando tú estás en una crisis y le vas a preguntar a Dios y Dios te dice una verdad que no quisieras oír, yo te pregunto, ¿eres dócil? Porque eso vamos a hablar esta mañana. ¿Eres dócil? ¿Eres dócil si lo que Dios te pide es negarte? Es negarte. Eres dócil si lo que Dios te pide es perdonar. Es una prueba que tú no te buscaste y la persona te hizo una ofensa. La analogía que yo siempre pongo, porque es tan común: sales de la iglesia y te golpea un carro, y el carro que te golpea aquí en la esquina es de un hermanito, ¿verdad? Y entonces Dios te dice, hay que perdonarlo. ¿Eres dócil en ese momento? ¿Eres dócil si lo que te dice es que debes amar al enemigo? ¿Eres dócil si lo que te dice hermana o hijo es que tienes que someterte? ¿O tienes que pasar por alto la ofensa? O sea, vas a hablar con alguien te golpea el carro, vas a hablar con hermano David, fíjese que me golpearon el carro y el hermanito dice que no tiene para pagar y no tiene seguro. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Corintios que no puedes llevarlo al pleito porque es un hermano en Cristo, que tienes que pasar por alto la ofensa, que tienes que sufrir el agravio y tienes que pagar tu propio vehículo. ¿Eres dócil? No, ¿y por qué? ¿Y por qué voy a hacer yo? O sea, ¿por qué? A mí eso no me parece. Eres dócil cuando se trata de dar otra oportunidad o cualquier otra instrucción que implique el sacrificio de tu comodidad. Lo que vamos a aprender esta mañana responde a otra pregunta. Responde a la pregunta que literalmente yo pondría aquí: ¿y si lo que Dios dice no me parece? Si yo no estoy de acuerdo, si lo que me dice no me parece justo a mí, Julio, a mí no me parece justo. A mí no me parece justo que él haya venido a chocar mi carro y yo tengo que pagarlo. No me parece justo. A mí no me parece justo tener que perdonarla. No me parece justo. A mí no me parece justo que sea yo el que tenga que ir a pedir perdón. O sea, eso no me parece justo. Y si no me parece, ¿qué debo hacer? Y el principio que va a dar, fíjate, es un principio de relaciones.
globales, y vamos a verlo así de entrada, pero luego vas a ver cómo realmente el principio fue puesto en el contexto en el cual estamos teniendo una relación con Dios. Le hemos preguntado a Dios qué debemos hacer, Dios nos ha contestado, y entonces dice el versículo 19, por esto, porque el Padre de las luces nos ha contestado, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tres formas simples de analizar este texto. Número uno, debes prestar atención al que te habla, a Dios. El que está hablando es Dios. Él es el que va a ser el dador de las instrucciones. En Santiago 1:19, cuando Santiago le dice a sus lectores, por esto, mis amados hermanos, va a dar un principio, como que te acabo de decir, que es un principio global, pero en el contexto está diciendo, estás hablando con Dios, el Padre de las luces. El principio es simple, lo acabamos de leer. El principio es cuando alguien te dice algo que no te gusta, oye mucho, habla poco, mantén la calma. Eso es simple, ¿verdad? Y funciona con todo el mundo. Funciona con tu pareja, funciona con tus hijos, funciona con tu jefe, funciona con tus empleados, funciona con tus clientes. Si te dicen algo que no te parece, oye mucho, habla poco, mantén la calma. Pero especialmente este principio toma relevancia si entiendes que está puesto en una relación con Dios. Si quien te está hablando es Dios, debes especialmente oírle mucho, hablar poco y mantener la calma. Él es el instructor, en otras palabras. Él es el Padre de las luces, así le ha dicho unos versículos antes. Y antes ha sido llamado el Señor, el que toma las decisiones. Él es Dios Todopoderoso. Siendo el Padre de las luces, y perdón que sea tan evidente lo que voy a decir, siendo el Padre de las luces, Él lo que trae es luz a nuestra vida. Y esta luz a veces sirve para tomar decisiones, pero a veces sirve también para vernos. Y no a todos nos gusta vernos, porque muchos de nosotros, no, déjame repetir eso. Todos nosotros tenemos áreas que no quisiéramos que otros conocieran y a veces ni quisiéramos pensar en ellas. Mira a la persona que tienes a la par, siempre te lo pido, ¿verdad? Mírala. Tiene secretos. Esta persona tiene secretos que no quisiera que tú supieras. Tiene secretos. En el primer culto allá en Miralvalle, cuando yo estaba diciendo esto, yo vi a una hermana que le estaba diciendo a su esposo, yo no, mi amor, yo no. ¿Cómo no? Todos. Y el Padre de las luces enciende la luz y tenemos que vernos. Este va a ser el argumento de los siguientes versículos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz, Jesús, ¿verdad?, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué hicieron esto? Porque sus obras eran malas. O sea, porque cuando uno se acerca a la luz, que la gente puede ver lo que uno es y yo puedo ver lo que yo soy. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces Santiago dice, mira, estás tratando con el Padre de las luces. Te voy a dar un principio, le voy a dar un principio que se aplica a todo el mundo. El principio es simple. Oye mucho. Y yo te animo, en tu trato con otras personas, esto debería ser algo que nos guía. Deberíamos ser buenos oidores, prestar atención, especialmente en una sociedad que le cuesta tanto prestar atención, ¿verdad? Entre el celular y otras cosas, ¿cómo cuesta prestar atención? Pero oye mucho. Dice Proverbios 18:13 que el que responde palabra antes de oír, o sea, el que no oye, sino que solo quiere hablar, dice, a esta persona le es fatuidad y oprobio. Fatuidad es una palabra que no usamos en nuestro castellano normal, y voy a usar un término que es pesado, pero realmente es lo que quiere decir. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es estupidez y vergüenza. Eso es una estupidez. No oír y hablar no es muy inteligente. Entonces el principio es simple. Tú tienes una relación con alguien, escúchalo más. Hasta tú has oído, ¿verdad? Dios nos dio 2 orejas y una boca, porque Él quiere que oigamos el doble de lo que hablamos. Y entonces la siguiente fase de la instrucción es, y habla poco. Algunos aquí hablan poco, pero otros
como que ponen la balanza en equilibrio, ¿verdad? Equilibran la balanza porque otros hablan demasiado. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Si tú eres de los hablantines que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, en las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios, que es lo que está diciendo aquí Santiago, el que le pone un freno, el que hace que el hablar sea tardo, que hace que la piensa muy bien, ese es prudente. Entonces Santiago está dando un principio para todo el mundo. Oye mucho, habla poco y dice, sé tardo en airarte. Ahora, ¿qué es lo contrario a ser tardo en airarse? Ser pronto en airarse. Pero ¿qué es eso en nuestra forma de hablar? Mecha corta, ajá, ¿verdad? Mecha corta, algunos mecha corta, algunos ni mecha tienen, ¿verdad? Puro fulminante nada más. Pero sabes que lo contrario a ser tardo en airarse, es ser impaciente. El problema del que tiene mecha corta es que es impaciente. Entonces lo que está diciendo Santiago es: sé paciente. Sé paciente. En las relaciones, oye mucho, habla poco y piensa bien lo que vas a hablar y sé paciente. Sé paciente. Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su ciudad, de su espíritu, es mejor que el que toma una ciudad. He hecho esto toda la mañana para ayudarnos a corregir un pensamiento, porque algunos de nosotros pensamos que somos enojados. Somos enojados. Si yo preguntara aquí cuántos son enojados, muchos levantarían la mano. Bueno, pregunto, ¿cuántos son enojados? Ok, algunos hasta con las dos manos. Okay. Yo tengo una noticia. No eres enojado. No eres enojado. Tú decides enojarte, que son dos cosas diferentes. O sea, algunos de nosotros nos escondemos detrás de la expresión soy enojado para justificar cuando nos enojamos. Entonces, no, mi hermano, yo soy enojado. Mire, yo soy enojado desde chiquito. Yo soy enojado. Si usted ve las fotos primeras que yo tengo, es un huacal enojado, ¿verdad? Porque me estaban tomando la foto. Y si usted habla con mis papás eran enojados y mis abuelos enojados. Todos murieron de la bilis, todos enojados. Entonces, yo tengo el derecho de enojarme porque yo soy enojado. Y la respuesta es no. No. Tú eres alto y no puedes hacer nada al respecto. O eres bajo y no puedes hacer nada al respecto. Tú eres salvadoreño y no puedes cambiar eso. Pero no eres enojado. Decides enojarte. Por eso Salomón dice que el que se enseñorea de su espíritu, y está diciendo, el que toma control de su espíritu. Y tú me has oído esta analogía un montón de veces. Ojalá que nunca se desgaste demasiado, pero déjame utilizarla otra vez más. El enojo es como un animal feroz que tenemos dentro de una jaula. Y cuando algo te impacienta, fíjate, cuando algo te impacienta, esa es la clave. Cuando algo, no solo cuando algo te molesta, cuando algo te impacienta, tú tomas la decisión de quitarle el seguro a la jaula y dejar que el animal salga. Entonces, si la comida no está lista cuando tú quieres, deja salir al animal. Y si los niños no se suben al carro al momento que tú quieres, deja salir al animal. Y si lo que sea, ¿verdad? Si no te atienden en el lugar como tú quieres, en el momento que tú quieres, en el restaurante, deja salir el animal. Pero es tu decisión. Ese animal tú puedes mantenerlo dentro de la jaula si tú quieres. Hay un momentito donde tú te enseñoreas de tu espíritu o dejas salir al animal. Y la prueba es simple. Tú estás enojado, estás molesto, estás teniendo un argumento en tu trabajo o no, en tu casa. Y entonces suena tu celular y es tu jefe. Y tú agarras el celular y decís, sí, jefe, sí, dígame, sí. Estoy ocupadito ahorita, jefe, sí. Estoy en otra cosa, sí. Yo le vuelvo a llamar. Ok, adiós, jefe. ¿Qué hiciste? Metiste el animal en la jaula. Es tu decisión. Entonces no eres enojado, decides enojarte. Y dice Santiago, este es entonces el consejo.
en una relación con otra persona, sé pronto para oír, ten mucho cuidado en lo que dices y no te enojes, porque tú tomas la decisión. Por cierto, enojarse es una mala decisión. Con mucho respeto lo digo, enojarse no es muy sensato. Bueno, la Biblia dice que es una mala idea. Dice en Proverbios 14:17 que el que fácilmente se enoja hará locuras. Si tú te enojas fácilmente, probablemente estás divorciado. Tus hijos no te hablan, tus hermanos no te hablan, te echan de los trabajos porque te enojas. Ese es un problema. Haces locuras por una decisión que tú tomas. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 16, y lo digo con mucho respeto otra vez, pero dice que es el necio, y tú me has escuchado definir esta palabra antes. El necio es el tonto en la Biblia. No es inteligente enojarse, no es inteligente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, el que no deja salir al animal. Y algunos dicen, no, Julio, pero es que mi animal vive afuera, ese es mi secreto, como Hulk, ¿verdad? Siempre estoy enojado. No, el que no deja salir al animal, o sea, ese le va bien. Dice Proverbios capítulo 29, podríamos hablar toda la mañana de esto, Proverbios 29:11, que el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Sabes qué dice? Le abre, no solo le quita el seguro, ¿verdad? Le abre la puerta, bota la jaula y lo deja salir adentro, salir afuera. Dice que el sabio al fin la sosiega. Fíjate, este es un principio de relaciones. Oye mucho, habla poco, ten paciencia. Funciona con todos, pero en el contexto no está hablando de todos, está hablando de tu trato con Dios. Si no es sabio enojarte con otros, menos lo es enojarte con Dios. Esa es la cosa más insensata que podemos hacer. Tengo una crisis y no sé qué hacer en la crisis. Es una prueba. Si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, dijo Santiago. ¿Cómo la pidió? La pidió en oración. ¿Cómo la respondió Dios? La respondió en la Biblia. Y esto que Dios me dijo no me gusta. Pero ¿sabes qué debes hacer? Debes ser pronto para oír, tardo para rezongarle, y de ninguna manera perder la paciencia y enojarte con Dios. Eso no es para nada sensato. Dice Salomón en el mismo concepto compartido en el Antiguo Testamento, dice: cuando fueres a la casa de Dios, dice Eclesiastés 5:1, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Yo voy a la Biblia y voy a la Biblia para preguntar, Señor, ¿qué hago? Yo voy a oírte. No vengo a que debatamos tu respuesta, Señor. Yo no vengo pronto para hablar, ¿verdad? El versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque a veces lo decimos, a veces no lo decimos. A veces decimos que estoy de acuerdo, a veces no lo decimos, a veces solamente lo decimos en el corazón. Pero dice, no te pongas a discutir con Dios. O sea, ponete a pensar, Señor, yo no hay qué hacer. Tenés que perdonarlo. No me parece, Señor. No me parece, no es justo. A mí no me parece que es justo. No rezongues con Él, porque Él tiene razón. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No tiene ningún sentido que cualquiera de nosotros aquí tenga la osadía de acercarse a Dios, preguntarle qué hacer en una crisis, escuchar lo que no quisiera escuchar y entonces ponerte en un dime que te diré con el Señor y diciendo: yo no estoy de acuerdo, me molesta cuando tú no haces las cosas. Hay una diferencia grandísima, dice Dios. Dice Isaías capítulo 55, dice, ¿sabes la diferencia de pensamiento entre Dios y nosotros? Entre Dios y tú. Como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tú piensas aquí a nivel del suelo, yo estoy allá a 1 trillón de años luz de distancia. ¿Quién crees que tiene razón? Si lo que Dios te dice es someterte y a ti no te parece, ¿quién crees que tiene razón? Si lo que Dios te dice es sufrir el agravio, a ti no te parece, ¿quién crees que tiene razón? Si lo que Dios te dice es perdonar y a ti no te parece, ¿quién crees que tiene razón? No te molestes con Él, porque Él tiene razón.
Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dice el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Se está diciendo, hey, Dios es el que nos hace. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros en discusión con Él? Tú has oído personas que lo dicen, quizás lo has dicho, yo lo he escuchado, y que estoy enojado con Dios. De verdad. ¿Y por qué estás enojado? Es que sí. Fíjese que Él me hizo pasar por una prueba y después quería que yo lo perdonara, que yo fuera a pedir perdón. A mí eso no me parece. Yo sé que me están grabando, pero lo voy a decir, que vaya un copa. No, o sea, ¿qué te pasa? Enojarte con Dios. ¿Quién tiene razón? Cuando Dios te diga algo que a ti no te parece, pregúntate, ¿quién tiene razón? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Por eso, en el argumento, fíjate, Santiago dice, es el Padre de las luces, el que te ha dado la instrucción. Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. ¿Por qué? Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, texto es clave cuando estás estudiando la Biblia. ¿Qué dice la Biblia exactamente? ¿Qué no dice la Biblia? No dice que la ira no obra la justicia. No dice eso. No dice que la ira del hombre no obra la justicia del hombre, porque la ira del hombre obra la justicia del hombre. Por eso tú te enojas, porque tú ya aprendiste que si tú pegas el portazo, chillas las llantas, gritas, das el manotazo, la gente te hace caso. La ira del hombre sí obra la justicia del hombre. La ira de Dios sí obra la justicia de Dios. Y Dios por eso tiene ira. Y habla de la ira de Dios. Y aquí no está diciendo que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Aquí está diciendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, ¿qué es eso? Okay, hay un principio aquí, fíjate. Toda persona enojada es una persona frustrada. Eso es lo que puedes saber, siempre. Toda persona enojada es una persona frustrada. Si tú ves a un niño chiquito, ¿tú has visto a los niños chiquitos cuando les quitan el juguete, verdad? Y a veces ni regresan. Y uno está diciendo que regrese, ¿verdad? Que regrese. Sabes que está frustrado, está muy frustrado el niño. Le quitaron el juguete. Ok, los grandes somos iguales. Algo no nos dieron o nos quitaron algo. Y entonces nosotros tenemos esto de porque no se hizo lo que tú querías. Cuando Dios te pide hacer algo que tú no querías, te frustras y como un niño te enojas. Si te enojas con Dios es porque Él no hace lo que tú piensas que sería justo en tu prueba. O sea, perdonarla, hermano. ¿Y tú qué quisieras que pasara? Que Él se la llevara. O sea, se merece eso y más. O sea, sí, pero tienes que pensar que no es justo. ¿Cómo va a creer? Ir a pedir yo perdón. ¿Cómo va a creer si lo justo es que Él me venga a pedir perdón? Pagar yo. Pero ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Decimos, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? Si lo justo es que Él pague. Entonces toda persona frustrada es una persona enojada. O toda persona enojada es una persona frustrada. Un buen ejemplo es Jonás. Tú probablemente conoces la historia de Jonás. Te la cuento en 2 minutos. Y la historia se lee en 15, 20 minutos. Ve al Antiguo Testamento, estudia. Jonás es un profeta de Dios. Y un día Dios le dice a Jonás, ve a predicar contra Nínive. Hay un problema, los ninivitas son malos, gente mala. Y además es evidente por un pasaje en Segunda de Crónicas que él había tenido un encuentro previo con los ninivitas, probablemente habían invadido el lugar donde él vivía. Entonces cuando Dios le dice que vaya a predicar a los ninivitas, el proceso de la prueba que ya estudiamos, no, la tentación es decir, no, yo voy a hacer las cosas de la misma manera. La prueba se vuelve una tentación. La tentación es huir de Dios. Se sube a un barco y se va en dirección a Tarsis, al otro lado del mundo. Y ahí vienen las consecuencias de haber caído en la tentación. Dios le trae una crisis que ahora sí es
a propósito de su desobediencia, y es una tormenta. Él termina en el mar, se lo traga un pez, muere, es resucitado, Dios lo saca otra vez y va finalmente a predicar a Nínive. Y la gente de Nínive se convierte. Y entonces en Jonás capítulo 4 vemos a Jonás, y Jonás está bravo, frustrado. Y le dice Dios, ahora déjame parafrasear, le dice Dios: ajá, Jonás, ¿qué te pasa? Estás bravo. Y le dice Jonás: estoy enojado porque yo sabía que lo que tú querías es que ellos se convirtieran, y yo no quería que se convirtieran. Yo quería que tu ira cayera sobre ellos, entonces me molesta. Y viene Dios y le dice: te molesta. Está haciendo sol, ¿verdad? Sí, les. Y entonces un gran calor. Y Dios hace milagrosamente crecer una parra y pone la parra sobre Jonás. Y Jonás se tranquiliza. Y entonces viene Dios y le dice: te voy a mandar un gusano. Y manda un gusano que se come la parra, y la parra se seca. Y ahora Jonás está quemándose del calor y está viendo que la ciudad no fue destruida. Y viene Dios otra vez y le dice: Jonás, ¿cómo estás? Estoy enojado. ¿Qué tan enojado? Y es una frase tremenda: estoy enojado hasta la muerte. ¿Sabes qué es el problema de la prueba? Algunos de nosotros somos así. Estoy molesto. Si tú hubieras aprendido a la primera, no habría sido necesidad hacerte pasar por lo del gusano y la parra. Porque tu renuencia a hacerle caso a Dios, tu inmadurez de molestarte por algo, solamente comprueba que tú necesitas más pruebas. La prueba es para la paciencia, y el enojo es falta de paciencia. Entonces, cuando te enojas, lo que estás diciendo es: Señor, mándame un gusano, acábate la parra, Señor, porque yo necesito sufrir más. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes entender que tu ira no obra la justicia de Dios. Debes contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Quiero que las cosas se hagan a mi manera o a la manera de Dios? Esa es la pregunta. Ok, y en esta situación, en esta crisis que estoy pasando de que no tengo dinero, y la gente me dice que tenga paciencia, y yo a veces a mí me molesta la paciencia. ¿Cómo quieres que se hagan las cosas? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Porque si te enojas, solo estás comprobando que necesitas más paciencia y que necesitas más pruebas, y Dios puede mandarte más pruebas. El que fácilmente se enoja, lo acabo de citar hace un ratito. Ahora, locuras, ninguna locura más grande que enojarte en una prueba de Dios. Ninguna locura más grande. Ahora tú me dices: Julio, pero entonces enojarse es malo. No, enojarse no es malo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, enojarse no es pecado. Dice: airaos, pero no pequéis. Y no está diciendo llenados de aire, ¿verdad? Está diciendo: llénense de ira, está bien, tranquilo. Pero el enojo Dios se enoja. Si la ira fuera un pecado, Dios no se enojaría. Pero Dios se enoja por las razones correctas, y a veces debemos enojarnos por las razones correctas. ¿Cuándo es pecado el enojo? El pecado es enojo cuando el enojo es pecado, perdón, cuando sucede por razones injustas, cuando nos controla, ¿verdad? Cuando el animal vive fuera constantemente. De hecho dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, de plano, hay un momento que enojarse, pero hay que volver a guardar al animal, dice. Tranquilos, ¿verdad? Cuando el enojo es la esperanza. Si yo lo voy a arreglar enojándome, dice Proverbios 11:23, que el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces yo aquí te tengo un principio, fíjate. Los maduros se enojan poco, los inmaduros mucho. Porque los maduros han aprendido que las cosas deben hacerse a la manera de Dios y dejan a Dios obrar. Los inmaduros no, y pasan frustrados todo el tiempo, y se enojan
y se enojan. Piénsalo, cada prueba es para madurarnos, cada prueba, y para hacernos pacientes. Eso fue lo que dijo Santiago temprano. Entonces, decidir enojarte va en la dirección opuesta al propósito de Dios, y solamente demuestra que no se está cumpliendo su justicia. Necesitas más pruebas. Mira, si lo que Dios te pide es negarte, perdonar, amar al enemigo, someterte, pasar por alto una ofensa, dar otra oportunidad o cualquier otra instrucción que implique el sacrificio de tu comodidad, sé dócil. Sé dócil. Si no eres dócil, solo estás diciendo: Señor, manda otra prueba. Manda otra prueba. Ok. ¿Y cómo hago eso, Julio? Versículo 21. Te doy una clase de idioma nacional y terminamos. Versículo 21. Ahora Santiago va a decir: ¿cómo haces esto? Ok. Tienes que aceptar las instrucciones. Las instrucciones que Dios te va a dar. Te voy a leer el versículo 21 y te voy a hacer un par de preguntas de idioma nacional. Entonces, buzo, ¿verdad? Versículo 21. Por lo cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí va la pregunta: ¿cuál es el imperativo ahí? ¿Cuál es el imperativo? Algunos están copiando. No sé. ¿Cuál es el imperativo? Recibid. Ese es el imperativo. Está en imperativo. Está diciendo, la orden es: reciban la palabra implantada. Fíjate el argumento. Hey, Dios te va a decir algunas cosas que no quisieras escuchar en la prueba, pero ojo, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte, porque enojarte solamente va en la dirección opuesta de lo que Dios quiere lograr en ti. Entonces, la orden es: reciban la palabra de Dios que fue implantada. Ya fue implantada. ¿Qué es eso? Una de las señales inequívocas de nuestra fe y nuestra madurez es la actitud que tenemos hacia la palabra. Nos cuesta, a todos nos cuesta. A mí me cuesta, yo voy a ser honesto, a mí me cuesta. Algunas cosas de la Biblia que yo preferiría que no fueran así, especialmente cuando me afectan. Cuando estoy dando el consejo es bien fácil, pero cuando lo estoy viviendo es bien complejo. Porque el deseo de la carne en todos es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y dice Gálatas 5:17 que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En todos nosotros nos cuesta. Aquí entonces Santiago es muy específico. Dice: recibid la palabra, la que ya está implantada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y cómo voy a recibir algo que ya está implantado? Santiago está diciendo, no está diciendo reciban toda la palabra. Los pasajes de Ezequiel que no entienden, hay unos pasajes de Apocalipsis que no entienden. Hay que hacerlo, pero no es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo: ustedes fueron a preguntarle a Dios qué hacer, y Dios ya les dijo qué hacer. Dios ya te dijo qué hacer. Dios ya te dijo qué hacer. Ahora tienes que recibir esto. Pero ¿cómo recibo? ¿A qué se refiere? Déjame ponerte una analogía también para ayudarnos. ¿Cuántos aquí tienen hijas? Hijas, levanten la mano. Hijas. Ok, hijas. Yo tengo tengo 2 hijas. Okay. Digamos que tu hija tiene entre 16 y 24, 25 años. Todavía vive contigo en la casa. Y un día tú eres el hombre de la casa. Y tú estás ahí, o tú eres la mamá, ¿verdad? Pero vamos a decir que eres el hombre de la casa. Y entonces tú estás ahí en tu casa y oyes ding dong, ¿verdad? El timbre. Y estás en tu cuarto y sacas la cabeza, y quien está llegando en ese momento es el peludo. El peludo, ¿verdad? Es el peludo. Que a ti no te cae bien. Ahora a veces son pelones, pero voy a decir peludo. Y entonces es el peludo. Y entonces tu hija te dice: ay, papi, me vienen a ver. Ok, cuidado, le dices, cuidado, porque a ti te cae mal el peludo, ¿verdad? Y entonces, pero ya entró a la casa, está en la casa. Y tú al ratito salís a la sala y ves que el peludo está sentado en el sillón donde tú te sientas, y le han dado de tu agua en tu vaso, ¿verdad? Y entonces te cae mal, no lo tragas. Ya está en tu casa. No es un novio que podría venir, no, ese ya está en tu casa, ya está adentro, pero te cae mal. Te cae mal. Pero el peludo se queda.
y tu hija se enamora y se casan y a ti te cae mal, no lo tragas. Y un día lo traes a la iglesia y ves que se convierte el peludo, ¿verdad? Y tú dices, ya no lo saco de aquí de plano, ¿verdad? Y lo ves que se bautiza y te cae mal. Y pasan los años y cada 24 y cada 31 el peludo llega a la casa y a ti te sigue cayendo mal. Y tú estás pensando, yo sé que voy a ir al cielo, pero por la eternidad me va a caer mal. A mí me va a caer mal, ¿verdad? El peludo ya está implantado, pero tú no lo recibís. Ya está dentro, pero tú no lo recibís. No es una teoría el peludo, es práctica, pero tú no lo recibís. Es lo mismo con la palabra. La palabra ya está implantada, tú ya sabes qué es. Tú sabes claramente, tengo que perdonar. No, aquí no está hablando de trozos raros de la Biblia. No, aquí lo que ya sabes, lo que es claro para ti, lo que de plano ya entender. Yo tengo que negarme a mí mismo. Yo tengo que sufrir el agravio. Yo tengo que tomar responsabilidad y sacrificarme. Tú ya tienes clarísimo la palabra, pero te resistes a recibirla. Entonces la instrucción que da Santiago es: hey, recibe la palabra, porque es la palabra de Dios. A mí me encanta lo que dice Pablo sobre los de Tesalónica. Dice, por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, es el mismo término, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa orden que a ti no te gustaría recibir porque va en contra de tu naturaleza, no es la idea de alguien, es la palabra de Dios. Ya Dios la puso ahí, ya está implantada. Ahora recibíla, abrazala. Jesús, hablando con los discípulos, les dice en Juan capítulo 6, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Después les dice, si no quieren recibir esto, váyanse tranquilos. Y entonces dice Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok, tú tienes que entender que eso que no te gusta, la palabra implantada, tienes que abrazarla, tienes que recibirla. Ahora, yo te dije 2 lecciones de idioma nacional. ¿Cuál es el gerundio en ese versículo? ¿Cuál es el gerundio? Gerundio es un primo mío, ¿no? Ese es Gerardo, ¿verdad? Gerardo, ok. Gerundio, desechando. ¿Y qué hace un gerundio? Un gerundio describe la forma como realizas una acción. Entonces, esta acción de recibir la palabra implantada, ¿cómo lo haces? Lo haces desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Yo voy a decir algo y dame por favor tu corazón, porque pudiera sonarte muy pesado yo si no te sintonizas aquí, si no te sintonizas. A veces creemos que somos buenos y que la relación con Dios es una discusión entre un Dios bueno y un hombre bueno, pero eso no es cierto. Por dentro estamos podridos, oí bien la palabra, y eso es lo que dice Santiago. Santiago dice, si tú de verdad querés obedecer la Biblia, la única forma de hacerlo es cuando tú desechas toda inmundicia y abundancia de malicia. No, Julio, pero yo no soy tan malo, Julio. Dice la Biblia otra cosa. La Biblia dice que todos nosotros somos como suciedad. Fíjate, no dice que tenemos suciedad, dice que somos como suciedad. Algunos están viniendo por primera vez este domingo a la iglesia. Préstame mucha atención, porque probablemente esa es la razón principal por la cual Dios te ha traído. Tú no llegas a una relación con Dios mientras no llegas a esta convicción: yo estoy mal, estoy realmente mal. No es que yo tengo algunas buenas ideas y mi vida está bastante bien y yo le puedo dar el rumbo correcto a mi realidad. No, llegas cuando le dices a Dios: Señor, yo estoy perdido, yo no sé para dónde agarrar.
Y entonces Dios te dice algunas cosas y tú dices, está bien, Señor, yo voy a abrazar esto que tú me estás diciendo y voy a desechar todo lo malo que ahora existe en mí, que dice aquí, son todas nuestras justicias que son como trapo de inmundicia. Esta es una frase histórica terrible. Está puesta en el Antiguo Testamento y describe un trapo que está alrededor de uno de los miembros de un leproso. Y cuando se quita este trapo, viene con pus y sangre y pedazos de carne llenos de lepra. Y dice, esto solo sirve para botarse. Entonces está diciendo, nuestras justicias, la forma correcta de hacer las cosas que nosotros pensamos es como uno de estos trapos. Es sucio. ¿Sabes qué es? Yo no quiero perdonarlo. Yo lo que quisiera es que Dios hiciera algo con él. ¿Sabe? Eso no es correcto. Ese sentimiento que tenés donde no quieres tomar la responsabilidad o querés que algo le pase a la otra persona o lo que sea, surge de un problema que es, adentro nosotros estamos inmundos. Entonces dice Santiago, si de verdad queremos recibir la palabra, la forma de hacerlo es desechando toda inmundicia. Y dice toda abundancia de malicia. ¿Y eso qué es, Julio? Porque aquí en El Salvador malicia quiere decir coquetería, ¿verdad? Ya tiene malicia, dicen. Malicia es el deseo de lo malo. Es el deseo de lo malo que está dentro de todos nosotros, a veces hasta el punto de lo descarado. Por eso Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Jamás estaremos de acuerdo con Dios mientras no aprendamos a ver nuestra naturaleza personal como profundamente pecaminosa. Es tremendo. Que decimos, Señor, no hay que hacer. ¿Qué hago? Hijo, negate a ti mismo. No me parece, Señor. No me parece. Porque tú y yo estamos al mismo nivel, entonces yo voy a discutir contigo. Hombre, sus pensamientos están arriba, los míos están abajo, él es puro y yo soy impuro. Y solo recibo lo puro cuando tomo la decisión de decir, yo estoy muy mal. Estoy muy, muy mal. Y dice, esta palabra, y termina con una cláusula final ahí. Esta palabra, dice el versículo 21 al final, es la que puede salvar vuestras almas. Dame también tu mente otra vez aquí. Estoy por terminar. No dice la palabra salva a vuestras almas. Dice la palabra puede salvar vuestras almas. Julio, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y la palabra no salva a las almas. ¿Cómo no? Pero no dice eso. Dice la palabra puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué la Biblia es consistente en decir esto una vez tras otra? Le dice Pablo a Timoteo. Le dice, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No dice te hacen sabio para la salvación. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué, Julio? Porque someterte a la Biblia, a la exposición de la Biblia, no te salva. La Biblia no salva. ¿Sabes qué salva? La docilidad a la Biblia. O sea, cuando tú dices, ok, yo me voy a someter. Es el argumento de Santiago aquí. Tú puedes venir todos los domingos acá y saturarte de Biblia, empaparte de Biblia y no eres salvo. Tu alma no es salva y puedes recibir el consejo sobre tu circunstancia y nada cambia. Porque lo que cambia es la docilidad. Tú sabes de Nikita Khrushchev. Algunos recuerdan en la Guerra Fría todo lo que hubo allá en los años 70, especialmente 60 y 70. Nikita Khrushchev era uno de los miembros del Politburó ruso, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un comunista, ateo. Él era el premier, el presidente, voy a decir, el primer ministro de lo que ahora nosotros conocemos como Rusia. O de una parte de verdad de lo que conocemos como Rusia. Y entonces Nikita Khrushchev, que era ateo, se memorizó los 4 evangelios. Él podía citar los 4 evangelios de memoria, pero la palabra no salvó su alma, porque él no fue dócil a la palabra. La clave es docilidad. Dios tiene razón. Sé dócil. Sé dócil a las instrucciones que Dios te da en la prueba.
Él tiene razón, aun si lo que te dice no le gusta tu carne. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y en lo que estás así orando, yo quiero hablar con quienes nos visitan. Estás aquí, sí, Jesús, y Dios te ha traído primero que nada para que veas cuánto lo necesitas a Él. No necesitas una iglesia, no necesitas una religión, necesitas de Dios, necesitas de Jesús, porque adentro está sucio. Pero para esto tienes que ser dócil, dócil a Jesús. Él quiere cambiarte, mira, y puede cambiarte si tú eres dócil. Entonces esta mañana, antes de cerrar y vamos a cantar, antes de irnos, yo quiero invitarte a que seas dócil y que le digas a Jesús que sí. No que sí en tus términos, que sí en sus términos. Dile esto, dile: Señor, yo reconozco que yo estoy mal, Señor. Lo veo en mi desorden, lo veo en mi falta de rumbo, en mis pecados que tú conoces, Señor. Y dile: yo ya no quiero vivir en esta sociedad. Este día te recibo en mi corazón. Salva mi alma, Señor, y yo estoy dispuesto a entregarte mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús.